Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Como se dice ahora, vamos a dar comienzo a esta estupenda presentación de un maravilloso libro que tiene además un título casi poético. Me ha fascinado, ¿no? Descubrir el nombre, subjetividad, identidad y socialidad de la profesora Ana Marta González. Se trata de un libro en el que yo creo que todos los que hemos podido hincarle el diente hemos comprobado un nivel de profundidad, de madurez, nos tiene acostumbrado la profesora Ana Marta González, pero que en los tiempos que corren, donde los debates identitarios están al cabo de la calle, donde las cuestiones que afectan a la subjetividad son continua noticia de movimientos, de reivindicaciones, un análisis profundo y sosegado como el que hace Ana Marta de este libro, además una perspectiva muy transversal, pues hacía falta. Y estamos todos de enhorabuena, por eso estamos aquí, colegas y amigos, pues, para presentar y comentar con ella esta estupenda publicación que ha editado la editorial Comares. Está con la tinta fresca, recién salido, y vamos a presentarlo. Me acompaña en la mesa, que es una mesa híbrida. Tenemos gente aquí presencial y en remoto. Está el profesor, bueno, por supuesto, Ana Marta González, todos conocida, el profesor Mariano Crespo, también igualmente conocido, Departamento de Filosofía, de la Universidad de Navarra, y en remoto está Claudia Carbonell, Universidad de La Sabana, y también Lourdes Flamarique, profesora, colega nuestra aquí en la Universidad de Navarra, que completa esta mesa y con todos ustedes aquí presenciales o en remoto. Y yo creo que el procedimiento más adecuado es dar la palabra a los miembros del panel para que vayan comentando, haciendo observaciones, que luego pueda recoger la persona Marta y a partir de ahí pues damos un coloquio un poquito más abierto y fluido. Si les parece, vamos a empezar a ver cómo van los requerimientos técnicos y nos acopla también cuando llegamos a la profesora Claudia Carbonell desde la Universidad de La Sabana. Bueno, como hace un momento ha dicho Alejandro, estamos ante una obra de síntesis madura. Yo me atrevería a decir que es el libro más personal de Ana Marta González, en el que confluyen sus diversos intereses, que es verdad que han estado presentes en su trayectoria intelectual: la filosofía práctica, ética, política, filosofía social, teoría sociológica, lingüística, y todo ello sin renunciar a la mirada metafísica, que es una constante en su pensamiento. Bueno, ¿de qué va el libro que estamos presentando? El título es claro y desde el primer momento la autora indica que el objetivo que persigue es clarificar la relación entre subjetividad, identidad, socialidad, que son conceptos clave para el pensamiento contemporáneo. Yo pienso que ha contribuido con creces a esa clarificación. Y en ese sentido, el libro es un aporte muy valioso al conocimiento del humano. Uno podría decir que se trata de un texto de antropología filosófica o, en la feliz expresión aristotélica, de filosofía de los asuntos humanos, que no es refractaria a las ciencias sociales. Bien, esa aspiración típica de la antropología filosófica de querer ser una síntesis reflexiva de aportes de otras ciencias y experiencias es aquí no solo predicada, sino ejercida. Además de avanzar decididamente en la consecución del objetivo declarado, el libro hace bastante más que eso, aunque esto que voy a decir quizá haría revolverse en su tumba a Kant. Pienso que un libro auténticamente filosófico tiene mucho de autobiográfico. Es también una cierta escritura del yo. En este caso, se persiguen varias líneas argumentativas, se dialoga con autores de tradiciones muy diversas, con los que no se entra apenas en polémica, sino que resueltamente se ponen en conversación en torno a un proyecto propositivo, hasta el punto de que, por tomar prestada una metáfora utilizada a lo largo del texto, el libro es el resultado de una conversación interior polifónica. Ana Marta González podría decir con Nietzsche que los resultados de todas las escuelas y todas las experiencias nos pertenecen. En efecto, no encuentra uno en el libro una reunión de conocimientos dispares, sino una cierta configuración reflexiva unitaria a partir de ellos, en torno a la pregunta por la subjetividad, la identidad, la socialidad. Digo cierta porque es una configuración abierta. Uno podría preguntarse por qué esos autores y no otros. Bueno, por una parte es cierto que comparecen los más importantes.
y si bien cada cual podría echar en falta textos, citas, sin embargo, son las lecturas de Ana Marta González, comenzando por Kant y Aristóteles, de la mano de lo que ha caminado mucho tiempo, y que le han permitido una síntesis muy personal, pero no por ello cerrada, sino todo lo contrario, abierta a diálogo. En cierta medida, el libro es una metáfora del tema subyacente. Desde la contingencia del propio punto inicial de la reflexión filosófica, se abre a incorporar otras realidades, otras perspectivas, otras lecturas. Y la intuición inicial, precisamente en cuanto es alimentada por una reflexión viva, permanece modificándose. Así, uno puede ver cómo esas diversas aproximaciones e intereses entran en conversación y van modulando, matizando el argumento. Además, es un libro que invita a seguir pensando, a establecer conexiones con otros temas, con otros intereses, con otros autores. Por todo ello, en primer lugar, yo quiero agradecer a la autora porque la lectura del libro ha sido para mí una experiencia muy gratificante que ha expandido mi propio mundo interior, como sucede con los buenos libros. Una vez dicho esto, lo que sigue, lo que yo he preparado, son retazos o instantáneas de conversaciones posibles, resonancias interiores si se quiere. Si bien la preocupación identitaria recorre todo el libro, y sobre eso sé que va a hablar la profesora Lourdes Flamarique, yo quiero fijarme en algunas claves conceptuales y argumentativas colaterales que atraviesan el texto, que uno podría decir que son ríos menores, que en ocasiones se esconden y vuelven a aparecer en otro punto de la argumentación y que terminan confluyendo en la aclaración de la relación entre los tres términos propuestos y en una mejor comprensión de la subjetividad humana que se configura y se despliega fácticamente. Bueno, en primer lugar, me ha parecido especialmente sugerente la dialéctica que la propia autora barajó como posible título para el libro y que por cuestiones contingentes no pudo ser el sujeto entre el decir y lo dicho. Donde lo dicho es naturaleza, historia, cultura, sociedad, facticidad, todo aquello que en cada momento en cierta medida nos precede. Como ya es una tesis reconocida de la profesora González, el concepto de naturaleza no se contrapone a lo social o a lo cultural, sino que esto último se refiere a manifestaciones posibles de lo primero. Bueno, por una parte lo dicho, por otro lado el decir, que mienta el carácter activo y agente del sujeto, que en su trayecto vital va configurando también lo dicho, tanto para sí mismo como respecto del mundo y de los demás. Me parece especialmente interesante el entre, que es el ámbito de la posibilidad, del camino aún por recorrer, que en cada momento solo se puede anticipar y que podría también comprenderse como lo aludido y no dicho, o lo no dicho del todo. Esa distancia entre nosotros y nuestra narración que vamos superando, yendo y viniendo, objetivándola y convirtiéndola en insumo también de nuestra capacidad agente. Además, en esa metáfora entre lo dicho, el decir y lo dicho, la centralidad del lenguaje queda recogida en esa feliz expresión. Porque en efecto, como a lo largo de todo el texto hace notar la autora, el despliegue de la subjetividad se articula lingüísticamente. Es todo ello discurso. Bueno, en un segundo lugar, y en continuidad con lo que acabo de decir, en distintos momentos argumentativos, Ana Marta González asienta el punto central de su argumentación en la idea de que la conciencia humana es finita. Esto es la conciencia de un sujeto que tiene una naturaleza corpórea, ¿no? En ese sentido, me ha parecido iluminador la lectura que Ana Marta González hace de la concepción aristotélica de la constitución del sujeto humano, con esos principios, naturaleza, razón, hábitos, en las claves modernas de la dialéctica entre conciencia y facticidad. En esa línea, ella lee la descripción, yo me atrevería a llamar definición de la subjetividad humana, que Aristóteles hace en la Ética Nicómaco, elección como deseo inteligente o inteligencia deseosa. En efecto, ese entreveramiento de conciencia y de naturaleza da cuenta de que la reflexión de la conciencia sobre sí misma nunca es completa, porque el ser humano no es todo él autoconciencia. Ese momento de opacidad, radicado en el cuerpo, se manifiesta en vivencias afectivas y prácticas que son las que nos orientan en el mundo. Así, el deseo, que además de en Aristóteles también entra en la definición del humano en la Biblia,
apunta a la no identidad consigo mismo, a la relación que establece el sujeto humano con algo distinto de él, o más bien con él mismo en cuanto no es idéntico. Dice Ana Marta González ya hacia el final del libro, hablando de Teresa de Jesús, en un contexto aparentemente alejado de los intereses aristotélicos del inicio. Dice, es del cuerpo, de la experiencia sensible, de donde parte nuestra orientación en el mundo, también en el mundo espiritual. De hecho, resulta especialmente significativo que incluso en el territorio que cabría considerar más alejado de lo corpóreo, sean las metáforas y las alegorías, más que las palabras abstractas, las que nos procuren cierto entendimiento. Cierto que el lenguaje traduce nuestra experiencia interior. Si bien en las situaciones límites muestra lo inadecuado que puede resultar, especialmente el lenguaje abstracto, pero a la vez son las palabras las que nos hacen a nosotros mismos inteligibles. Si la subjetividad es opaca para sí misma y solo puede reconocerse en sus palabras y acciones, estas hay que descifrarlas interpretándolas. Nos servimos de palabras para aclararnos, como bien ha mostrado Ana Marta González, tanto del lenguaje oral como del escrito. Aquí quisiera introducir una pequeña nota a pie de página que se sale del argumento principal, sin que sea el área de su especialidad. La lectura que la autora ha hecho del pasaje del Fedro, donde Platón critica la escritura, es sumamente iluminador, también para los estudios platónicos. En efecto, Platón no contrapone la escritura a la oralidad sin más, como si esta última fuera supuestamente superior a la primera, sino que contrapone dos tipos de escritura, de expresión, una que se hace en el papel o en el agua y otra en el alma. Así lo que queda relativizado son las expresiones de lo conocido, que pueden ser escritas o orales, respecto del conocimiento. Pero no pretendo detenerme en ello. Un tercer punto que quisiera resaltar es respecto de una de las propuestas del texto más interesantes a mi juicio. Y esa propuesta radica en la comprensión de la propia vida como realización de la verdad práctica, de una cierta configuración práctica de la identidad que puede y debe ser entendido en términos de verdad y falsedad. La profesora González muestra cómo la dialéctica típica de la modernidad, razón, historia, ilustración, romanticismo, conduce a la confrontación de un universalismo abstracto y un relativismo historicista que es aparentemente insuperable. Y ella, a pesar de reconocerse deudora del planteamiento de Korsgaard respecto de la idea de identidad práctica, muestra cómo este planteamiento no supera suficientemente dicha dialéctica. La explicitación de la racionalidad moral en términos de universalización posible no permite apreciar suficientemente la singularidad de la acción y se presta a esa inevitable dialéctica. Uno podría decir, ¿no? Es que la contingencia no es mera posibilidad. La propuesta de Ana Marta González va en la línea de recuperar, para la comprensión de la propia identidad, la intuición aristotélica en torno a la racionalidad práctica, y más en concreto a la verdad práctica, como una verdad que se realiza en la acción o que califica nuestra elección, y que es la verdad que corresponde al deseo recto o correcto. Dicha comprensión no olvida la historicidad ni el contexto relacional de la acción. Se trata en todo caso de una razón no desvinculada de los otros. A la vez, y yendo más allá de Aristóteles en la línea inaugurada por Kant, Ana Marta González hace énfasis en que dicha razón práctica pertenece al ámbito moral. Y esa configuración práctica se incorpora, nos dice la autora, en una visión proyectiva, no arqueológica, de la propia identidad. Bueno, esto es muy interesante también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Pero bueno, si bien dicha proyección exige hacerse cargo de sí mismo y de las circunstancias a la hora de actuar, su orientación es siempre hacia el futuro. Actuar supone proyectar, se afirma en el libro. Pues bien, ese ajuste entre deseo y la razón, conforme a la virtud, si ha de ser proyectivo, pues debe ser imaginativo, ¿no? No está garantizado de antemano. Es un cierto camino de doble vía que se recorre entre la calidad de cada deseo particular y de cada elección respecto de una reflexión más general sobre el fin de la vida, una cierta elección de vida, como la llamaba Aristóteles, ¿no?
Aunque esto va más allá, lo que voy a decir va un poco más allá de lo afirmado por González, pues me parece interesante para el diálogo, ¿no? Yo me atrevería a afirmar que la imaginación es fundamental para la comprensión de la racionalidad práctica, e incluso decir que ella misma es en su esencia imaginativa, porque la imaginación permite relacionarnos con lo posible y darle sentido, interpretar por una parte lo ya ocurrido, ¿no? Y por otra, proyectar lo que está por venir para lanzarnos a la acción. Y quizá por esa confluencia entre racionalidad práctica e imaginación, pudiera decir Aristóteles, también en la Ética Nicómaco, que si cada uno es en cierto modo causante de su modo de ser, también lo es en cierta medida de su imaginación. Ese modo de ser, esa identidad nunca está del todo conseguida, está presente siempre y solo como fin imaginado y deseado. Y también en ese sentido pienso que Aristóteles por ello podía decir que la vida humana es camino hacia sí mismo, esta vez en el de ánima, ¿no? En cierta forma, el objeto de la inteligencia deseosa o deseo inteligente que es el hombre es es que me saltaba algo aquí, precisamente el fin que él mismo persigue, que es la imagen de sí temporal, unitaria y falible, que va configurando inconscientemente la mayor parte de las veces el deseo. Bueno, una cuarta cuestión que ha llamado poderosamente mi atención y sobre la que también quisiera poder dialogar es la comprensión de la propia intimidad como conversación interior y con ella o paralelo con ello también de la intersubjetividad como conversación. Bueno, me ha llamado poderosamente la atención por las resonancias platónicas que tiene ello en mí, ¿no? Ana Marta González toma prestada la expresión de Margaret Archer, conversación interior, para referirse al proceso mediante el cual el sujeto va poniendo en relación sus emociones con los distintos órdenes de realidad y con los requerimientos sociales, valorando los términos de la respuesta. Y en el curso de esa conversación, el sujeto reflexiona, discierne, delibera, concluye en juicios que junto con la acción configuran la identidad personal, ¿no? De esa manera nos vamos identificando con el sujeto de dichas preocupaciones, compromisos, emociones, etcétera, ¿no? Más escuetamente también Platón describía el pensamiento como conversación, como diálogo consigo mismo. Porque el lenguaje no es solo intermediación entre el yo y los otros, entre el yo y la sociedad, sino entre el yo y uno mismo. En efecto, a causa de su radicación mundana, hay un desajuste que me parece que es evidente a cada paso de la vida entre el sujeto que reflexiona y aquello sobre lo que reflexiona, que es su propia vida, ¿no? Es decir, el yo comparece de forma diferenciada y por eso es capaz, no solo capaz, sino que además la razón tiene esa estructura, ¿no? Es capaz de desdoblarse y también de complicarse de múltiples maneras. Bueno, esa discrepancia que se hace evidente en el pensamiento como diálogo interior, pues también se hace vivencia en el dolor del cuerpo, en las emociones, en el humor, en la risa, en la ironía, y también en el imperativo de autoconocimiento que se nos presenta como algo trabajoso, por más deseable que sea. Y también se hace evidente en la posibilidad de equivocarnos, de autoengañarnos, de entrar en una relación falsa consigo mismo. Bueno, el último punto al que yo quería aludir en esta intervención es también constante, aunque es verdad que en el último capítulo se hace mucho más presente, y es la necesidad del otro para el propio autoconocimiento. Lo que se hace evidente al final del texto es que no es cualquier otro, ¿no? Sino que ha de ser un otro cualificado, el amigo, más en concreto, ¿no? El amigo que no es solo otro yo, espejo para el alma, sino también objeto de deseo, de amor y, bueno, también sujeto en esa medida, ¿no? A diferencia de otras tecnologías del yo, como la escritura, bueno, como otras que también aparecen en la historia del pensamiento, también según Foucault, pero el examen de conciencia, la dirección espiritual, todos ellos pues en el ámbito de la filosofía helenística. La amistad, en la amistad, el cariño mutuo, el cariño real, supera, me parece, la necesidad casi inconsciente de la ficción, ¿no? De esa exigencia de verosimilitud
que se transforma tan fácilmente en otros contextos en autojustificación, como sucede en la escritura, como en cierta medida muestra también Ana Marta, ¿no? La amistad, aunque sea por unos instantes, parece resolver esa tensión paradójica del autoconocimiento como trabajo sobre sí y como don. Y en ese sentido a mí me ha parecido muy sugerente la interpretación de la cita de la primera carta a los Corintios 13:13 desde el conocimiento propio de la amistad. En efecto, el conocimiento de sí solo progresa en contextos relacionales, en particular en la amistad, porque ella permite sacar a la luz aspectos de otra forma inéditos, pero aspectos que resaltan bajo el criterio de una verdad que va más allá de la verosimilitud, porque se trata de un criterio que, si bien es intersubjetivo, no queda fagocitado, si se me permite esa expresión, por la propia interioridad y por la propia conversación interior. Como dice la autora, también hacia el final, la lección de la mística, al hablar de Teresa de Jesús, es que el encuentro de la propia vida se sitúa más allá del lenguaje, en formas de autotrascendencia relacionadas con una clase de conocimiento que solo se alcanza con el amor. Pues bien, la amistad es una de esas formas de amor que permite alcanzar, por frágil y tentativo que sea en esta vida, esa clase de conocimiento. Y bueno, ya para terminar, en esa misma línea, me han encantado las últimas palabras del texto, ¿no? La escritura del yo constituye una metáfora de la vida, también en el sentido de que si hemos de encontrar la propia vida, es preciso abandonar su escritura. Más allá de la escritura, pues sí, está la cotidianidad, está el trabajo, está la comida, pero también están los amigos, ¿no? Y también está la intuición vivida interiormente como deseo de ese otro que pueda conocernos como realmente somos, como dice la cita de la carta a los Corintios. La vida, la identidad no está solo en nombrarnos, sino en que nos nombre. Es decir, no solo en el reconocimiento social, ni siquiera en el conocimiento de los amigos, sino como dice Ana Marta González, en el deseo de ese otro conocimiento como somos conocidos, bueno, con palabras de Pablo, ¿no? Que solo puede proceder de quien es más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de leer y poder comentar, aunque sea a retazos, este libro. Muchas gracias, Claudia. Pues vamos ahora, parece que esto funciona ahora razonablemente, menos mal, después de los problemas técnicos. Vamos ahora, si os parece, pasamos de remoto, hay muchas cosas apuntadas, Ana Marta ha ido tomando nota, al final tendrá que intentar, en fin, al menos comentar algunas de ellas, de las que vayan también saliendo, y creo que es mejor primero una panorámica general desde los interlocutores y luego abrimos el diálogo con Ana Marta, ¿no? Pero voy a dar la palabra ahora a Mariano, pasar de lo híbrido, de lo remoto a lo presencial, y luego concluiremos con la profesora Lourdes Margarita. Mariano, ¿qué quieres? Pues muchas gracias también. He escrito las páginas que paso a leer, ¿no? En las páginas 228 o 229 de su libro, Ana Marta recoge un fragmento del libro 9 de la Ética de Nicómaco, en que Aristóteles sostiene que solo si se basa en el intercambio de palabras y pensamientos, la convivencia es humana. Y cito al filósofo griego, no como la del ganado, por placer en el mismo lugar. Ciertamente esta cita se refería a la figura del amigo y no a la del colega. Pero por otra parte, y esto ya lo digo yo, no creo que ambas figuras, la del colega y la del amigo, sean necesariamente incompatibles. Pienso pues que esta presentación del último libro de Ana Marta puede ser también una buena ocasión para probar que intercambiar palabras y pensamientos es el mejor modo de definir la convivencia humana entre colegas en la universidad. Siguiendo una idea de nuestra autora, toda forma de relación social, y la presentación del libro no deja de serlo, constituye un lugar de manifestación de las subjetividades de los implicados en ella, en este caso de aquellos que presentan este libro. Y esto no tanto, para hacerse obra de nuevo Ana Marta, porque estas constituyen expresamente el tema del intercambio verbal, sino porque ellas comparecen en el curso de la conversación, si es que esta es algo más que un simple intercambio de información. En relación con esto, lo que quisiera ofrecer aquí no es tanto un resumen de las principales tesis que nuestra autora presenta y desarrolla en su libro, sino algunas referencias a algunos aspectos del libro que a mí me han resultado especialmente interesantes. En el epílogo de su libro, Ana Marta escribe, cito, así pues, transida de potencialidad, la subjetividad no puede sino proyectarse fuera de sí,
mediante palabras y acciones que no obstante permanecen en poder del propio sujeto. Fin de la cita. En esta frase se condensa un problema filosófico central, a saber, la relación en los dos sentidos entre mi subjetividad o identidad personal y mis acciones. Ciertamente, las acciones libres que voy realizando a lo largo de mi vida me van construyendo como un sujeto moral, como un yo con habitualidades. De este modo, como entre otros he señalado en Husserl, en la libertad humana encontramos dos dinamismos de motivación, una motivación activa y una motivación pasiva. La primera alude a las tomas de posición de un yo activo, mientras que la segunda constituye el subsuelo de asociaciones, tendencias, disposiciones, costumbres o hábitos que vamos adquiriendo. Así, en cada acto libre intervienen ambos dinamismos. Dicho de otro modo, la libertad y la costumbre natural se entremezclan en cada acto humano. A la ética le interesa especialmente cómo se da ese entrelazamiento o implicación entre estos dos modos de motivación. Esta mutua influencia consiste en que los actos motivados activamente, las tomas de posición, permanecen en el yo en forma de hábitos, y en que esos hábitos predisponen a decidirse en lo sucesivo, a dejarse motivar nuevamente, de igual modo que antes. Así, este proceso resulta ser la génesis constituyente, activa y pasiva, del yo moral. Esta no es sino la tarea del ser humano de autoconfigurarse, de conformar libremente su propia identidad. Esta identidad se expresa en un estilo unitario, forjado por cada yo real, en el que se asientan sus distintos modos de comportarse. Lo anterior conduce en última instancia a una importante cuestión a la que se refiere Marta en ocasión de su examen de la concepción que Bakhtin tiene de la acción. Me refiero al tema de la conciliación de la racionalidad o universalidad de la acción con su fáctica historicidad. Este autor, descubierto por mí gracias a la lectura del libro de Marta, habría identificado el impedimento principal de esta conciliación, a saber, la tendencia a identificar la racionalidad de la acción con su posible universalización. Sería interesante, a mi juicio, poner en relación esa tesis con uno de los descubrimientos de la ética madura de Husserl. Me refiero al hecho de que a la ética debe tener en cuenta no solo los deberes universales y necesarios, sino también la individualidad y la vocación del sujeto moral. La vida éticamente lograda no consistiría solamente en conducir esta de acuerdo con el ideal de la razón, sino asimismo en tener en cuenta el elemento individualizador de la ley moral que en el caso de Husserl surge del amor. Esto no supone en modo alguno un abandono de una ética racional, sino poner de relieve la necesidad de su complementación. En definitiva, la vida ética de las personas no puede consistir simplemente en el esfuerzo para adecuar esta a los principios formales de la razón. Es su individualidad personal, el centro personal de aquello que constituye como la persona que es, surge su tarea moral específica. La permanente aproximación a este proyecto es la vida auténticamente humana. Ciertamente se trata de un proceso que la persona nunca puede dar por terminado. Y esto porque, por un lado, aunque los hábitos ganados influyen en cada acto subsiguiente, el sujeto puede actuar, aún poseyendo el hábito correspondiente, de modo contrario e incoherente, deseyendo la conciencia y endureciéndose para su reclamo. Además, la persona debe estar siempre atenta a descubrir y, en su caso, rectificar posibles intencionalidades que, como horizonte subsuelo, como vivencias inactuales, pueden influirle inconscientemente. De manera que, a la vista de esa experiencia de la vida moral humana, tal como de hecho se desarrolla, se comprende que la continua renovación interior sea la tarea suprema de la ética. Evidentemente, tal acento en la individualidad del ideal ético no elimina, como decía antes, ni diluye la universalidad del imperativo ético de obrar racionalmente, de manera que torne arbitraria o caprichosa la tarea moral. Pero junto a esa generalidad hay la individualidad asimismo ontológica en la que se juntan auténticos deberes individuales y un ideal moral también individual. Más aún, como la ética es propia de la persona, es propia de personas, solo hay verdaderamente moral cuando, junto con el imperativo universal, hay también el ideal y deber individuales. Por todo ello, el tipo de ser a que aspiramos moralmente es una suerte de simbiosis del tipo general humano, el carácter racional y el tipo individual de cada cual, su peculiar carácter, su estilo propio. De modo que la constitución del yo concreto comprende tanto su tipo general como yo humano, como su tipo individual, como yo peculiar con carácter, con su estilo propio que atraviesa. Dentro de este marco temático general de la relación entre identidad y acciones morales, me parecen especialmente interesantes las referencias que Ana Marta hace al hecho de la imposibilidad
de que aquella se refleje completamente en nuestras acciones. Del mismo modo que, como señala nuestra autora, en el acto de escribir la propia experiencia se pone de relieve con especial claridad la distancia que separa al que escribe de lo escrito, podríamos decir que las acciones no revelan completamente la identidad del sujeto. Ciertamente, como ha señalado Carol Wojtyła, cito, la acción revela a la persona y vemos a esta a través de la acción. La acción constituye el momento específico por medio del cual se revela a la persona. La acción nos ofrece el mayor acceso para penetrar en la esencia intrínseca de la persona y nos permite conseguir el mayor grado posible de conocimiento de la persona. Experimentamos al hombre en cuanto persona y estamos convencidos de ello porque realiza acciones. Hasta aquí lo último. Pero este acceso a la persona a través de sus acciones, en cuanto a manifestaciones exteriores de su ser, de su identidad, nos autoriza a pensar que una persona se revela completamente sus acciones. Formulado en términos positivos y más generales, ¿cuál es el modo en el que las personas revelan su identidad en sus acciones? ¿Hasta qué punto es posible conocer exactamente algo como la identidad personal de otro sujeto, la cual en sentido estricto no se me da? Y esta interesante y difícil cuestión lleva a Marta a una suerte de, si se me permite la expresión, fenomenología del inaparente, de consideración de algo preeminentemente inaparente, a saber, la identidad personal. No nos encontramos aquí con una suerte de paradoja. Ahora bien, como ella misma señala, cito, que no podamos definir una vez por todas nuestra identidad, no significa que estemos en una completa oscuridad respecto de nosotros mismos. Y yo me atrevería a decir de los demás. Al igual que sucede con toda paradoja, la que aquí nos ocupa es una contradicción aparente. La clave que disuelve esta contradicción y que, por tanto, la convierte en solo aparente, es a mi juicio, la ampliación de la noción de fenomenicidad desde el plano de la objetividad al de, en expresión de Hernán Inverso, la posibilidad de una fenomenalidad que no se define en términos de presencia. Parece, pues, que la identidad de las personas, o más sencillamente, las personas se nos dan en un modo diferente de la mera presencialidad. En este orden de cosas, los análisis de autores como Jean-Luc Marion, a los cuales alude la propia Marta, ¿no?, acerca de los fenómenos saturados, y de, por ejemplo, Anthony Steinbock sobre los diversos modos de donación o evidencia son de gran ayuda. De una u otra forma, estos y otros pensadores han puesto de relieve que el modo de donación que ha predominado tradicionalmente en la mirada filosófica ha sido el de la representación. Estos es el modo de darse propio de los objetos sensibles y de los objetos eidéticos. Estos se dan en relaciones intencionales, en un trasfondo, en horizontes internos o externos, de modo tal que lo que es implícito puede en principio hacerse explícito. Asimismo, los objetos que se dan en la representación son relativos a lo universal. Por otra parte, la atracción suscitada por un objeto o un rasgo de este puede motivar una percepción o un pensamiento en el sentido de que puedo estimular o motivar algo para que aparezca en una representación. Por ejemplo, dirigiendo la atención a un aspecto del objeto mantenido automáticamente hasta ese momento, etc. Ahora bien, no parece que la representación sea el único modo de donación o evidencia. Existen también otros modos diferentes de la representación que no están estrictamente en nuestro control y los que de alguna manera en los que de alguna forma soy llevado más allá de mí mismo. A esas otras formas de donación, diferentes de la representación, Marion las denomina fenómenos saturados, mientras que Steinbock las denomina globalmente evidencia vertical. Y entre las diversas formas de evidencia vertical se encuentra la propia de las personas, o sea, la revelación en la experiencia moral. Lo interesante es que en muchas ocasiones lo que se nos da o revela a una persona en una experiencia moral es más, mucho más, que aquello a lo que una intención puede apuntar. Aquí nos encontramos con un exceso de intuición, de donación, frente a la intención del concepto. Debido al exceso de intuición, lo que se nos da en determinadas acciones de otras personas es experimentado como algo que no puede ser constituido por el yo como objeto. Sin embargo, esta imposibilidad de constituir como objeto logrado en ciertas acciones especialmente significativas no implica en modo alguno que no aparezca absolutamente nada o que se trate de algo irracional o arbitrario. Para concluir, y en relación justamente con esto, quisiera referirme a un aspecto que me ha llamado especialmente la atención del libro y que tengo que admitir que me ha llevado a cuestionar mi propio punto de vista al respecto. Al finalizar la parte cuarta de su libro titulada La identidad de la verdad práctica, Ana Marta se detiene en cómo Martin Buber concibe la existencia humana en clave dialógica y cita un texto de este autor que no me resisto a
reproducir. Dice Buber, una conversación de verdad es una conversación cuyas partes no han sido concertadas de antemano, sino que es del todo espontánea, pues cada uno se dirige directamente a su interlocutor y provoca en él una respuesta imprevista, una verdadera lección, es decir, que no se repite maquinalmente, un abrazo verdadero y no una pura formalidad, un duelo de verdad y no una mera simulación. En todos estos casos, lo esencial no ocurre en uno y otro de los participantes, y tampoco en un mundo neutral que abarca a los dos y a todas las demás cosas, sino en el sentido preciso entre los dos, como si dijéramos una dimensión a la que solo los dos tienen acceso. Podemos captar este hecho en sucesos menudos, en sucesos momentáneos, que apenas se asoman a la conciencia. En la angustia mortal de un refugio contra bombardeos, las miradas de dos desconocidos tropiezan unos instantes, en una reciprocidad como sorprendida y sin enganche. En la sala oscura se establece entre dos oyentes desconocidos, impresionados con la misma pureza y la misma intensidad con una melodía de Mozart, una relación apenas perceptible y sin embargo elementalmente dialógica, que cuando las luces vuelven a encenderse apenas si se recuerdan. Hasta aquí llega. Este texto de Buber me ha recordado el análisis que Max Scheler hace de lo que él denomina forma suprema de la simpatía, a raíz de la consideración de un célebre ejemplo, que es el ejemplo de un padre y una madre que verán el cadáver de un hijo herido. Sienten uno con otro la misma pena, el mismo dolor. Eso no significa que el padre sienta esa pena y la madre la sienta también y que además sepan que lo sienten. No. Es, dice Scheler, un sentir uno con otro, un sentir en compañía, una misma actividad emocional en dirección al mismo complejo de valor. Pues bien, frente a mi escepticismo ante la posibilidad de que dos sujetos puedan tener una misma vivencia, el tipo de experiencias como aquellas a las que se refiere Buber en el texto que Marta trae a colación, el ejemplo de Scheler al que me acabo de referir, pondría de manifiesto que de algún modo es posible compartir determinadas vivencias o que algunas de estas pueden surgir entre dos sujetos en una dimensión a la que solo ellos dos tienen acceso. En este caso tan curioso, o sea que la posición en definitiva de Scheler de que de alguna forma dos sujetos puedan tener la misma vivencia no es tan disparatada como a primera vista pudiera parecer. Bien, y aunque en mi intervención me he referido tan solo a algunos aspectos del libro de Ana Marta que han resultado especialmente significativos, pienso que este en su totalidad constituye una obra filosófica de primer nivel que merece ser apreciada en su justa medida. Y como ella misma escribe en Alzar la relevancia del trabajo de cada identidad, cito, si hay algo en el trabajo que sea relevante en términos de identidad, no hay que buscarlo tanto en la materialidad del trabajo realizado, cuando en el modo de realizarlo, pues es en el modo principalmente donde comparece la persona, su manera peculiar de resolver un problema, de desenvolverse en el mundo, de relacionarse con los demás. Creo, me parece a mí que tanto en la materialidad de este libro como en el modo en el que ha sido realizado, comparece la seriedad y la calidad del trabajo de investigación que ha llevado a cabo Ana Marta y que su lectura me parece altamente recomendable. Muchas gracias, Mariano, también por todas las observaciones interesantes, como las que hizo recientemente Claudia. Vamos a dar paso ahora a la última, menos importante panelista, a la profesora Lourdes Flamarique. Lourdes, si te activas el micrófono. Ya, lo tengo activado, ¿no? Adelante, cuando quieras. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta webinar o en este seminario de presentación del libro de mi querida colega y amiga ya de muchos años, Ana Marta González. Bien, el ser la tercera de las ponentes ya hace que muchas de las cuestiones han quedado de algún modo pues ya mencionadas y desde luego los aspectos más visibles del libro, ¿no? Su densidad, la riqueza, ¿no? de voces que trae, no cabe ninguna duda, ¿no? Voy a hacer más hincapié en esto, aunque sí que pensaba iniciar también mi intervención con unas palabras de nuestro común amigo Kant, cuando en la crítica de la razón pura describe a los escépticos como una especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero y destruyen la unidad social. Claro, desde luego esto no encaja, no describe en absoluto a Ana Marta González, aunque ella declara que efectivamente en su trabajo le ha guiado un ánimo
más bien constructivo que polémico, ¿no? Y que ha tratado de tener presente aportaciones procedentes no solo de distintas tradiciones filosóficas, sino también sociológicas, como ha quedado ya reflejado en las intervenciones que me han precedido. También incluso en la parte en la que se ocupa del lenguaje, pues sus fuentes son diversas, no son tanto filosóficas como lingüísticas. Y sin embargo, nada, ni en su estilo, ni en la urdimbre, ¿no?, que teje su trabajo, permite hablar de alguna forma de nomadismo, ni mucho menos de esa, como ese trabajo, ¿no?, de minar de algún modo la unidad social, sino todo lo contrario, ¿no? Cuando Ana Marta, ya han sido mencionadas también esas palabras, al comienzo del libro declara que lo que persigue es aclarar la naturaleza de la relación de subjetividad, identidad y socialidad. A mi modo de ver, de los tres términos, sin duda el más polémico y el que articula esa triple trabazón, desde luego, es la identidad. Y yo, las palabras que quiero presentar en este seminario van a centrarse sobre todo en esa cuestión, la de la identidad. Como ella misma muestra en diversos momentos del trabajo, la identidad se ha convertido en un ariete para todo tipo de reivindicaciones y ha inspirado desarrollos también normativos que han modificado el discurso político. La identidad de género, identidad nacional, identidad religiosa, en fin, son unas de las muchas variantes, ¿no? Yo en mi intervención quería también como reflexionar, ¿no?, con ella aquí delante y con el resto de los participantes en el seminario, si ciertamente la preocupación principal de su trabajo es la identidad, y también si, como creo que ella ha tratado de explicar, ¿no?, hay alguna razón de que domine el pensamiento y la cultura política y artística contemporánea, y que esa razón no sea simplemente la de, pues, de facto, ¿no?, sino también quizás de jure. Es decir, si esa centralidad y, por no decir prioridad, de la cuestión identitaria se nos impone desde fuera, de alguna manera desde los avatares históricos, desde los cambios culturales que de algún modo siempre escapan al control de una cabeza filosófica, ¿no?, o si esa prioridad sirve también al curso interno de la indagación filosófica, ¿no?, y por tanto de nuestra tradición. Si hay algo también culminar, ¿no? Yo creo que, y en esto, bueno, no lo digo en absoluto como una objeción, ¿no?, pero me parece que a lo largo de las 300 páginas densas e interesantes que conforman este libro, en algunos momentos me parece detectar que hay un poquito de perplejidad en esto, ¿no? O sea, que como si la autora no terminara de decidirse, ¿no?, por verlo como una cuestión que aparece de hecho, pero no de derecho, por así decir, ¿no? En cualquier caso, me parece que todo el esfuerzo, y un esfuerzo muy logrado y muy meritorio, y además del que uno no solo aprende, sino que también creo que abre caminos para ser proseguido, todo el esfuerzo está orientado a ofrecer una respuesta que ayude a entender la ineludibilidad de esa cuestión identitaria, ¿no? Porque aunque, como ya he señalado antes, es una recién llegada, por así decir, al debate filosófico y político, sin embargo, en realidad también, podríamos decir, es una pieza fundacional desde Grecia. Y yo también me preguntaba, ¿no?, ¿se debe esto a que ya en Grecia se reconoce al ser humano como cognoscente y como agente libre? De algún modo, esas dos dimensiones son las que nutren la filosofía moderna de la subjetividad, y como muestra también la autora, también nutren, ¿no?, la filosofía premoderna. El conócete a ti mismo quizás es, desde luego, bueno, quizás no, es más que un consejo, ¿no?, es una demanda sin cuya satisfacción se vuelve problemática la dirección de la existencia, ya para los griegos. Nietzsche, al que es inevitable mencionar también en estas cuestiones, en la Gaia Ciencia sitúa en la religión la prehistoria de la subjetividad moderna. Y hay un momento en el punto 300 de la Gaia Ciencia en el que dice: ¿habría aprendido el hombre sin esa escuela y prehistoria religiosas a experimentar hambre y sed de sí, y a tener hartazgo y abundancia a partir de sí?
Esa antigua máxima, ¿no? Conócete a ti misma, conócete a ti mismo, a mi modo de ver atestigua que la exigencia de verdad es una medida de la comprensión ética del ser humano desde el inicio del quehacer filosófico. Y por eso no sorprende que el anhelo de verdad nos conforme tan profundamente como para que sea también universal la aspiración al yo verdadero. Esto es, a la propia realidad, ¿no? Y esto es algo que en este tiempo, en este siglo, se formula sobre todo bajo la rúbrica de la identidad. Por tanto, el ejercicio de introspección, de autoexamen, como pieza primordial de la educación moral, no es una anomalía en el pensamiento antiguo, sino, o sea, como una rareza, ¿no? Sino el signo de una intimidad que se descubre principalmente en la pregunta ¿quién soy? Una pregunta que desplaza, la que apunta a la esencia, ¿qué es? ¿No? Y que desplaza sobre todo de modo muy visible en el siglo XVIII, a partir del romanticismo. La emergencia de la aspiración identitaria no es, por tanto, característica de la época moderna, pero sí que se puede decir que en sus rasgos constitutivos ha quedado sellada por el paso reflexivo de la modernidad. Y este sellar, ¿no?, la cuestión identitaria por el paso reflexivo de la modernidad no ha sido, como es bien sabido, un camino fácil, como también la autora hace ver en buena parte de los, sobre todo en la primera parte del libro, ¿no? Como indica ella misma, también la crítica del sujeto moderno, es decir, ese camino proceloso, ¿no?, de la subjetividad moderna en la búsqueda del autoconocimiento, de la identidad, esa crítica al sujeto moderno ha servido para advertir con mayor claridad la radicación histórica y lingüística de la subjetividad humana. El hecho de que la subjetividad humana no es una subjetividad desencarnada. Claro, lo que se está atribuyendo es un modo propio de ser, la subjetividad. Y de ese modo propio de ser tenemos una muestra precisamente en las acciones y en las palabras. Unas y otras autorizan a referirnos al ser humano como a un sujeto capaz de hablar y de actuar, porque es capaz de pensar. Un sujeto que, aunque no se conoce plenamente, alcanza a reconocerse en deuda con otros, con la sociedad y la cultura que le preceden. Cito aquí a Ana Marta González. Es un sujeto que, además de receptivo y paciente, se sabe activo y agente de muchos cambios de los que, al menos en parte, es responsable y contribuyen a configurarle tanto a él como al mundo. Por tanto, me parece que con esto quiero simplemente apuntar que efectivamente la prioridad, centralidad de la cuestión identitaria no es solamente una cuestión, ¿no?, que nos ha venido, por así decir, impuesta por el curso de la historia cultural o de nuestra tradición filosófica, sino que de derecho se sitúa en el eje, ¿no?, de buena parte de las preguntas y de la indagación filosófica desde los griegos. Me gustaría abundar un segundo bloque de consideraciones, ¿no? Como también subraya Ana Marta González, en relación con la subjetividad humana, la perspectiva ontológica no es suficiente. La interrelación con otros seres y con un entorno que configura el ser humano de modo variable, más precisamente que lo configura como cultura e historia, hacen imprescindible una perspectiva genética al abordar la índole de la subjetividad. Y aquí, claro, surgen preguntas, ¿no? Si somos antes seres sociales que sujetos, si es la comunión de vida e intereses el requisito para el pensamiento propio, para la asunción de la dignidad de agentes libres y responsables. Esta cuestión no es tampoco nueva y quizás otro de los momentos de las cúspides, ¿no?, de las cumbres de la tradición filosófica, sobre todo de la moderna, donde aparecen estas preguntas o muy semejantes, es en esa polémica entre esa cuestión de naturaleza o cultura que inunda, ¿no?, la literatura filosófica del siglo XVIII, ¿no?, y que presenta una dicotomía de la que dependen en buena medida todas las respuestas de los filósofos, tanto ilustrados como anti-ilustrados, ¿no?, sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? Pero, claro, naturaleza o cultura, ¿no? Eso, somos antes seres sociales que individuos, que sujetos, ¿no? Ana Marta González en el libro trae de una manera muy, muy acertada, ¿no?, cómo también nuestra condición lingüística ofrece una clave, ¿no?, para entender esa doble dimensión, ese cruce, ¿no?, de naturaleza y cultura que nos constituye. La pregunta por el origen del lenguaje, como es sabido, responde al mismo esquema que la pregunta por el origen de la sociedad o de lo político.
y tiene como trasfondo el necesario equilibrio entre el yo y la sociedad, la cooriginariedad de ambos, ¿no? Humboldt, en esos primeros años del siglo XIX, afirmaba, ¿no? Por el mismo acto por el que el hombre hila desde su interior la lengua, se hace el mismo hebra de aquella. Esa imagen con la que Humboldt presenta al ser humano, ¿no? Como un hilo, ¿no? Enhebrado, ¿no? que forma parte de un tejido, me parece que sirve también para visualizar el largo camino despejado por Ana Marta González. Sobre todo ya a partir de la segunda parte del libro, que es esta en la que desarrolla más bien como la génesis, ¿no? de la subjetividad, la genealogía, ¿no? Ofrece una red tupida de conceptos y dinámicas que tienen como fuentes las voces más reconocidas del pensamiento, la teoría social y la cultura del último siglo y de lo que va de este siglo XXI, ¿no? Y por tanto, con todas esas voces, digamos que la autora conforma un coro que muestran cómo en el curso de nuestra actividad mental no solo configuramos objetos intencionales, es decir, no solo pensamos y actuamos atendiendo a objetos situados más allá de nosotros mismos, sino que también nosotros nos experimentamos de distintos modos como sujetos activos y pasivos, eficientes y vulnerables. Esa conciencia refleja, ¿no? Es un rasgo constitutivo de nuestra actividad. Conocer que conocemos, conocer que queremos, conocer que actuamos y también querer conocer o querer querer son privilegios de nuestra condición de seres racionales. Y por ellos, ¿no? El sujeto humano es capaz de volver sobre sí mismo. Me parecía a mí que en el propio curso del trabajo de Ana Marta González se ve como esa toma de conciencia de la reflexividad humana, ¿no? como la verdadero, podemos decir, verdadero ADN, ¿no? de la subjetividad, hace estallar la tensión entre naturaleza y cultura, porque introduce un elemento que verdaderamente termina por controlar la imbricación de naturaleza y cultura, y es la condición reflexiva. El que el ser humano, como un privilegio de su racionalidad, al ser humano como un privilegio de su racionalidad, le es dado volver sobre sí mismo. Me parece que también, como Ana Marta González lo muestra repetidamente, la preocupación identitaria que va ganando centralidad, ¿no? en el conjunto de preguntas y cuestiones que ocupan al quehacer filosófico, sociológico, psicológico, en fin, artístico incluso. La preocupación identitaria se nutre de esa reflexividad como un rasgo constitutivo de nuestra subjetividad. Y conocerse a sí mismo, poseerse, esto lo que indica es que importa claramente más el quién que el qué. Es más, que el qué somos no se responde sin el quién somos. Ana Marta González también se pregunta a lo largo del libro si conocerse a sí mismo es posible para un sujeto como nosotros, cuya vida discurre precisamente entre mil contingencias y está, por tanto, atravesada de punta a cabo por la temporalidad. Y, sobre todo, se pregunta en varias ocasiones si es posible, además, conocerse en términos de identidad. Yo añadiría, también, prolongaría esas preguntas, ¿no? ¿Qué podría significar tal cosa, ¿no? ¿Puede verdaderamente un ser que está atravesado de punto a cabo por la temporalidad conocerse en términos de identidad? ¿Puede ser suficiente conocerse en términos de identidad? ¿Puede acaso un sujeto que existe desplegando su subjetividad de mil modos en el mundo que le rodea volver sobre sí con un acto tal que le permita recapitular toda su vida? Recapitular toda su vida, ¿no? No se le escapa a la autora, tal vez, que un acto de ese tipo, recapitulador, sería de algún modo como haber dejado a un lado la condición temporal de nuestro existir. ¿Qué sucede, no? Cuando nos pensamos como ajenos al tiempo, como una unidad ya dada? ¿No hay ahí una forma de falsedad inicial? Recordad unas palabras de uno de los textos inéditos de Fernando Iciarte en los que habla de cómo ciertamente la verdad tiene que ver con la realidad, pero en la realidad hay que contar siempre con el tiempo, ¿no? Y de algún modo eso quiere decir que la verdad tiene siempre una dimensión de futuro insoslayable. Me parecía que estas palabras encajan plenamente en las cuestiones que ocupan a Ana Marta González en este libro. Volviendo a ese empeño moderno, ¿no?
de la filosofía de la subjetividad moderna muy claramente desde Kant, ¿no? De dar con el yo, de garantizar una forma de autoconocimiento sin la que parece que todo el edificio del saber queda en el aire, ¿no? Y que la cultura como un orden y sistema de valores autosuficiente más bien es un orden arbitrario, o sea, es completamente arbitraria, ¿no? Volviendo, como digo, a esta cuestión, ¿no? No queda todo el curso posterior de la filosofía de algún modo como decidido, ¿no? Determinado por esta incapacidad y por un lado de resolver la cuestión del autoconocimiento y por otro lado esta necesidad de dar cuenta en términos de autoconocimiento, ¿no? Para de alguna manera edificar adecuadamente el saber y la cultura. Es decir, yo me preguntaba, ¿no? Si de algún modo no ocurre que en el siglo XVIII, en el que se destapa ese tercer elemento del que mencionaba antes, ¿no? Que es el peso que tiene la reflexividad, ¿no? El conocer que conozco, el saber que actuamos, ¿no? Si precisamente lo que no hace es de algún modo imposibilitar, por el momento al menos, la resolución de esa tensión entre naturaleza y cultura, ¿no? Y el responder a la pregunta por quién es el ser humano, ¿no? Antes que simplemente por qué es de una manera descriptiva, ¿no? Y por tanto, si de algún modo toda la filosofía posterior, yo creo que claramente la filosofía, el idealismo, y en Hegel eso es obvio, ¿no? Pero también incluso la filosofía posterior, Dilthey, Nietzsche o Heidegger, no serían de algún modo como las nuevos intentos, ¿no? De articular esa tríada, ¿no? En la que quizás quien ha descolocado las piezas ha sido precisamente la reflexividad, ¿no? Y además de una manera en la que en ese primer momento sobre todo de la filosofía en Kant, ¿no? En el que, y el idealismo alemán era línea, ¿no? Digamos que controla, ¿no? Y desequilibra, por tanto, el reparto de responsabilidad de esos tres elementos, ¿no? Para Kant, sobre todo tras Kant, mejor dicho, ¿no? Cuando él ha subrayado que a través del pensamiento dice, no me represento ni como soy, ni como me manifiesto a mí mismo, sino que solo me pienso como cualquier otro objeto, ¿no? Tras Kant se puede decir que lo que está en juego es la certeza de que solo en la salida de sí alcanza la subjetividad a tener una cierta imagen de sí misma, pero una imagen que es solo imagen, ¿no? Porque se ve en lo que no es ella, en lo que lleva su huella o en lo que guarda alguna semejanza. Digamos que la identidad conseguida es siempre una identidad incompleta, no es del todo propiamente identidad. Incluso se podría decir que la tarea del autoconocimiento, la búsqueda del sí mismo, tras Kant discurre por el reino de la desemejanza, de lo que no es nunca del todo el yo, ¿no? Como decía antes, en ese camino se podría ir uno fijando en cada una de las etapas, ¿no? Kant, decía antes, pues Hegel, Dilthey, Nietzsche, Heidegger y quizás llegar hasta Foucault, por ejemplo, ¿no? Todo ello como indicios de que la problemática, lejos de apagarse, es decir, las preguntas que han marcado ese despegue de la filosofía moderna, lejos de apagarse, no han dejado de ocupar a los pensadores hasta finales del siglo XX. Y con fuerza domina la identidad como el único punto de apoyo para una subjetividad quebrada. El último punto que quería traer aquí en estas consideraciones sería el que, claro, en la propia Ana Marta González, sobre todo en la tercera, cuarta y quinta parte del libro, ofrece un repaso, ¿no? De las variantes identitarias que llenan el discurso público del último medio siglo. Bajo identidad, dice, entendemos cualesquiera descriptores con los que el sujeto objetiva determinados aspectos de la existencia. Precisamente esos que le permiten ocupar un lugar más o menos convencional en el mundo y que de un modo también más o menos convencional definen su relación con los demás. De estas objetivaciones de la identidad nos servimos para orientarnos, dice Ana Marta, no pragmáticamente en el mundo, pero a todas luces resultan insuficientes para acceder a lo que podríamos denominar nuestra identidad personal. La identidad, por tanto, como van apareciendo en esa segunda mitad del libro, ¿no? Es un logro epistémico de cada uno que deviene de inmediato óntico.
aspiración identitaria nace del deseo de verdad. Y por eso creo que es muy acertado ese doble anclaje que ofrece Ana Marta en su libro y que sobre todo desarrolla en la parte cuarta y quinta del libro. La verdad sobre uno mismo se nos da, aunque parcialmente a través de la acción, como uno de los dos lados inseparables de nuestro ID ontológico. El otro es el cultivo de la interioridad, de la conversación interior, que aparece sobre todo en la parte quinta del libro. Me parece que en todo esto vuelve como a recuperarse esa condición tan característica, ¿no?, del quehacer y de la existencia humana, y es que la verdad es buscada instintivamente, despierta con la misma vida, ¿no?, como una marca de especie que es responsable no solo del ser humano, sino de una vida propiamente humana. Por tanto, me parece que lo que está en juego, y aparece de una manera muy clara y muy brillante a lo largo de todo el libro, es que esa indisolubilidad de subjetividad e identidad está urgida por el deseo de verdad. Y por tanto, que no satisface cualquier máscara o cualquier papel social, sino que el anhelo de verdad imprime carácter también al reducto más íntimo del ser humano, al yo identitario, lo que en los momentos de plena modernidad se llamaba la autoconciencia, ¿no? Y despierta la pregunta de nuevo, ¿por qué debemos ser verdaderos, ¿no? Es más, ¿no?, ¿qué es lo que nos hace verdaderos? En esa última parte, quinta parte del libro, González recoge los relatos identitarios, las escrituras del yo, ¿no?, porque allí subraya, ¿no?, que ciertamente alcanzamos una mejor comprensión de nosotros mismos a través de nuestros relatos identitarios que dan consistencia a la memoria, donde todavía somos lo que hemos sido. Pero claro, también Ana Marta González muestra, ¿no?, nosotros no somos nuestros relatos, no somos nuestra biografía. Por más que lo pretendamos, la autoconciencia relatada o narrada no agota todo nuestro ser, sino que, de hecho, incluso la precede en algunos aspectos, ¿no? La autoconciencia es siempre una conciencia inadecuada. Siempre queda algo de ser fuera de la autoconciencia. En cierto sentido se puede decir que somos más de lo que sabemos que somos, pero conociéndonos devenimos más plenamente en nuestro ser. Y aquí, claro, a mí al menos me surge la pregunta: ¿cómo mantener la ficción de la conciencia vigilante que sirve al despliegue de la identidad personal si hay algo que necesariamente queda fuera de su iluminación? Y si además esa conciencia, esa identidad, es modificada y transformada por la autorreflexión. Creo que todas estas cuestiones quedan clara y brillantemente expuestas a lo largo de, sobre todo, esa última parte del libro. Y quiero terminar señalando que tengo la impresión, ¿no?, de que atribuyendo también a Ana Marta González unas palabras que recoge Wittgenstein en sus notas cuando dice que es imposible escribir sobre uno mismo con más verdad que la que uno es. Creo que como la verdad que Ana Marta González es como filósofa, como pensadora, todavía está por llegar a ser, no la hemos visto toda. También me parece que volverá en el futuro sobre estas cuestiones. Es decir, que aunque esta es una palabra firme y sólida sobre la que seguir edificando, no es del todo la última palabra. Me parece que, como también he señalado antes y han señalado mis compañeros aquí en la mesa redonda, ¿no?, se trata luego de un trabajo de madurez, pero lo que también yo, que le adelanto por lo menos en una década, he visto es que de algún modo uno va cubriendo etapas, ¿no?, y hay como peldaños en la escalera a los que sube, y en cada uno de ellos constituye una cierta atalaya desde la que cabe todavía como desplegar o rendir mejor lo logrado, ¿no?, la altura alcanzada. Y por lo tanto creo que también este libro efectivamente es sintomático de una altura que ha alcanzado Ana Marta González, y desde allí creo que no solo ve más, sino que ve mejor. Por tanto, van desde luego mis felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Yo creo que ha pasado, estamos asistiendo a lo que genera todo gran libro. Es un diálogo intenso, profundo y penetrante, en el que desgraciadamente tenemos que hacerlo así secuencialmente, ¿no?, uno después de otro. Pero yo creo que Ana Marta nos ha pedido que a media vayamos desarrollando, porque no podemos arañar un minuto más, pero al menos Ana Marta puedas dar tus impresiones y entrar un poquito en diálogo en algunas de las cuestiones
que han planteado con tanto cariño, pero también con profundidad y penetración cada uno de los intervinientes. Entonces, Mariano, si la tocas un momentito, permite que bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la lectura tan exigente, ¿no? Y al mismo tiempo exigente para mí ahora, porque tengo que... No, porque realmente lo que ocurre cuando uno ve su trabajo en boca de otros, pues eso le suscita una mayor reflexividad, ¿no? O sea, aquí se juntan bastantes de las cuestiones que he tematizado en el libro, pero que se vuelven a verificar, por así decirlo, ¿no? De hecho, es decir, escuchando las intervenciones de Claudia, de Mariano, de Lourdes, veo, ¿no?, la necesidad de volver sobre una de estas cuestiones porque, digamos, en sí mismas son inagotables, ¿no? Cualquiera de ellas daría para una reflexión similar o más profunda, ¿no? Sinceramente, es difícil seleccionar alguna de ellas en 15 minutos, o sea, todo vaya por delante, ¿no? Pero sí quiero, tal vez empezando por el final, porque seleccionar alguna cuestión y tal vez, para no dejarlo todo en el aire, porque yo creo que tendremos, gracias a Dios, oportunidad de seguir hablando de estas cuestiones, leer algo que he preparado para que el público que se haya sumado al acto con idea de conocer el libro, pues tenga por lo menos una visión, digamos, mía, ¿no?, por parte de la autora. Pero sí me gustaría aludir a una cuestión que Lourdes ha mencionado con especial penetración, y es si el discurso sobre la identidad o la preocupación identitaria es una preocupación de facto o de jure. Porque me parece que efectivamente va al núcleo de la cuestión, ¿no?, que en buena medida motivó el libro. Porque no cabe duda que el discurso identitario en filosofía es relativamente nuevo. El concepto de identidad, como luego mencionaré brevemente, en el discurso filosófico normalmente aparecía en contextos lógicos, metafísicos, no necesariamente antropológicos, salvo, y esta es la cuestión que Lourdes ha puesto de relieve, en la cuestión del autoconocimiento. Y por eso también la misma dinámica de la escritura me condujo a darle un mayor protagonismo a la cuestión del autoconocimiento precisamente hacia el final del libro. Yo, desde luego, la redacción del libro para mí ha sido un proceso de experimentar lo que el libro mismo dice, ¿no? Y es que la escritura misma disciplina el pensamiento. Y en la medida en que abordas una cuestión y la vas tratando bueno, con los interlocutores adecuados, ese mismo diálogo permite hacer avanzar el discurso y te va llevando, ¿no?, por caminos que, bueno, que al final... Entonces, efectivamente, a mí me llamó la atención la proliferación del lenguaje identitario en contextos muy variopintos, cuando en realidad en filosofía tampoco tenía tanta raigambre en esos términos. Pero al final lo que se revela es que el discurso identitario, tal y como lo experimentamos nosotros ahora, es una continuación o, digamos, como los últimos coletazos de esa filosofía de la subjetividad que caracteriza el pensamiento moderno, ¿no? Pero eso no significa que las preguntas ahí planteadas no carezcan de una raíz no solo filosófica, sino humana, ¿no? Y eso es precisamente lo que comparece al final del libro. La pregunta por el conócete a ti mismo, ¿no? Es eso que es a la vez un precepto y a la vez un deseo, ¿no? En esa paradoja que señala San Agustín con tanta penetración, tanto pues, en el de Trinitate como en las confesiones, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Conócete a ti mismo.
Y me ha gustado esa cita de la bella ciencia de Nietzsche, porque efectivamente el conocimiento de sí tiene un sesgo, o digamos un origen, o una inspiración religiosa, o que la religión en alguna medida, o el pensamiento religioso en alguna medida alimenta ese conocimiento de sí, también se trasluce en el mismo tono con el que Kant plantea el deber de autoconocimiento, ¿no? Supuestamente privado de un referente religioso, pero de facto es también ahí comparece ese tono, ¿no? ¿Por qué es eso así, no? ¿Es una simple contingencia histórica? Pues no, o sea, una simple... No, eso obedece, el deseo de autoconocimiento acompaña al ser humano, se va abriendo paso en el lenguaje, en la cultura, de maneras muy distintas. Y en nuestro tiempo, pues adopta esa forma, a veces un poco imperfecta, porque corremos el riesgo de confundir la identidad, vamos a decirlo así, personal, o la búsqueda del conocimiento de sí mismo, pues con descriptores identitarios, por ejemplo, o con conceptos acuñados por distintas ciencias, legítimamente en contextos prácticos, pero que se quedan siempre cortos para responder a la cuestión de quién soy, ¿no? Y en esa línea hay como dos vías principales para acometer esta cuestión. Y en ambos casos está presente la reflexividad, pero de distintas maneras, ¿no? La conversación interior a la que se ha referido aquí, o no se han referido los tres, es un ejercicio de reflexividad, pero en el que entran muchas voces, porque no pueden no entrar. De alguna manera, hablar así en esos términos de conversación interior refleja nuestra condición social, lo íntimamente unida que está la subjetividad y la socialidad. Y por eso también es un reflejo del contexto amistoso en el que prospera realmente también todo conocimiento propio, ¿no? Al mismo tiempo, lo que efectivamente priva ese conocimiento propio de autoengaños, los autoengaños son siempre posibles por ese desajuste constitutivo de conciencia y subjetividad, pues lo que priva ese conocimiento propio de autoengaños es que nuestra subjetividad es social, sí, pero es una subjetividad marcada por la racionalidad, por la razón, por la tensión, por la tensión por la verdad. Desde el principio, y a esto obedece un poco la estructura del libro, claro, uno tiene que ir tomando decisiones, ¿no? La decisión abarca el tema te invita a tomar una decisión, y entonces yo no tenía, digamos, a priori un especial interés en empezar, digamos, tratando cuestiones más ontológicas y fenomenológicas para luego pasar a cuestiones más pragmáticas, ¿no? Pero de alguna manera, la dinámica misma del pensamiento o de la reflexión sobre estas cuestiones me llevó en esa dirección, y las lecturas que he traído a colación en cada momento venían exigidas por la propia dinámica de la cuestión, ¿no? Entonces, si os parece, voy y soy consciente de que se me quedan en el tintero las cosas tan estupendas que me habéis dicho, sobre las que no puedo volver. Por ejemplo, ¿por qué, decía Claudia, deseché por una razón contingente el primer título entre el decir y el dicho, porque es una obra de Ducrot, pero de eso me enteré después, claro. Entonces digo, cuando yo estaba pensando en Ducrot, pues, bueno, pues muy bien, pero claro, a mí me hubiera encantado ese título, pero ya estaba tomado, ¿no? O sea, no, bien, cosas que iba aprendiendo, ¿no? El curso de la escritura, no son, bueno, en fin, comentarios sobre Platón y la escritura, bueno, pues también hay, bueno,
o por ejemplo el interés de Bakhtin y su afinidad posible con Husserl, con la insistencia en la individualidad, ¿no? Bueno, yo creo que algo pasado en los años 20, porque todos los autores de esos años, Schiller, todos tienen algún concepto para subrayar la individualidad frente al énfasis previo en la universalidad, ¿no? Ahí, bueno, pues digamos, esa tensión entre un universalismo, vamos a decirlo así, ilustrado, entre y énfasis en la individualidad más propiamente romántica, pues de alguna manera también eso pide una aproximación como la que he intentado hacer con la noción de verdad práctica, ¿no? Pero claro, son cuestiones que, digamos, van pidiendo cada una de ellas un abordaje según te sujetas a la disciplina que impone la propia escritura, ¿no? Bueno, veo que aquí Alejandro mira el reloj, entonces abreviaré, ¿no? Entonces, realmente, en principio me interesaba entender por qué un concepto como la identidad, pues en filosofía eso se utilizaba en otros contextos, de repente, ¿no? Aparece en discursos normativos, políticos, tantos, por todas partes, ¿no? Y de hecho, pues hay que adoptar una perspectiva como la de Taylor en Fuentes del Yo para darse cuenta de la conexión que tiene eso con la filosofía de la conciencia, con figuras como Descartes, como Locke, ¿no? Locke es uno de los autores que inevitablemente tenía que tratar, porque justo él es el que plantea la distinción, o distingue unos términos que califico de despotistas, ¿no? Entre la identidad del hombre, de la persona, ¿no? Bueno, pues ahí... Bien, pero también, una vez que uno se adentra en la filosofía de la conciencia, en la filosofía de la subjetividad moderna, pues tiene que lidiar, lógicamente, con las críticas al sujeto moderno, que comparecen no solo en filosofía, sino en sociología, en lingüística, en todas las ciencias humanas y sociales. Pues ese es un tema con el que nos tropezamos constantemente, ¿no? Y bueno, leyendo las fuentes filosóficas principalmente, pero teniendo en mente todos esos autores que hemos ido estudiando en el curso de estos años dentro del grupo de investigación, pues lo que está claro es que la crítica al sujeto no equivale sin más a la disolución de la subjetividad, ¿no? Ni conduce tampoco a dejar de lado la razón como una instancia que da cuenta de la peculiaridad de la vida y de la existencia humana, ¿no? Más bien lo que ponen de relieve es que, lejos de constituir una pura autoconciencia, la nuestra, pues eso, es una subjetividad reificada, incorporada, lingüística y discursiva, ¿no? Porque nos expresamos con palabras, no menos que con gestos y con acciones, porque tenemos un cuerpo, que nos hace ocupar un lugar en el mundo, nos vuelve vulnerables, ¿no? Y nos involucra en él, pues de manera, pues con toda nuestra afectividad, de manera práctica. Entonces podemos resumir todo esto diciendo que tenemos una subjetividad condicionada, compleja y descentrada, ¿no? También compleja por esta dimensión temporal, ¿no? En la que también me adentré, pues, gracias a nuestros amigos fenomenólogos, ¿no? La duración interna, claro, eso, la corriente de conciencia, la continuidad de las vivencias, todo eso hace que nuestra subjetividad no se pueda meter en un concepto. Y esa era digamos, mi objeción principal al concepto de identidad. Intentar aprisionar lo que somos en un concepto, ¿no? Tenerlo ahí bien controladito, pero mira, no, o sea, no se puede, eso no se puede, ¿no? No, la nuestra es una subjetividad descentrada por la intencionalidad de nuestras vivencias, que nos llevan a vivir dentro y fuera de nosotros mismos, a expresarnos, la expresión tan importante, a relacionarnos con los demás, con el mundo, y sobre todo una subjetividad irreductible a procesos naturales. Y eso se ve no solo en la intencionalidad, sino como ha puesto de relieve Lourdes también la reflexividad, sobre todo, la reflexividad y la dimensión normativa. Y cuando hablamos de dimensión normativa hablamos de verdad en este contexto, la verdad, ¿no? Teórica y práctica, ¿no? Bueno, pues todo esto se pone efectivamente de una manera, se pone de relieve de una manera especial en el lenguaje, ¿no?
porque la propia razón lleva una dimensión discursiva, ¿no? Y por tanto esa apertura a la expresión lingüística, ¿no? Y también el hecho de que las vivencias que experimentamos pues no adquieren un significado ni siquiera ante nosotros mismos si no somos capaces de verterlas en palabras. O sea, es como necesitamos las palabras para aclararnos, incluso para autoaclararnos, ¿no? Las palabras son como pensamiento articulado y, incorporado, y por eso también tienen una tonalidad afectiva, o sea que también en ellas van muchas cosas. Me gustó mucho ahí pues la lectura de Rousseau sobre el origen del lenguaje, sobre el origen de la música, vinculada al lenguaje, en la cualidad melódica de las lenguas. Esas dimensiones son muy importantes para dar cuenta también bueno, Wittgenstein luego pues tiene también textos sobre eso, ¿no? Las palabras las aprendemos de otros. Entonces ahí ya entra la sociabilidad como no puede ser de otro modo. Pero lo importante aquí es darse cuenta de que eso no cancela la pretensión de verdad que nos acompaña por el hecho de ser racionales, ¿no? Sino lo que hace es modular esa racionalidad en contextos prácticos, relacionales, ¿no? Y eso es lo que hace especialmente relevante la noción de verdad práctica. O sea, no es una verdad desvinculada, es una verdad contextualizada. Es una verdad, porque para mí fue un descubrimiento ese texto de Bakhtin sobre Kant, Bakhtin, ¿no? Padre de la polifonía, vamos, ¿no? Discursiva, pero es ese texto, ¿no? Y digo, pues esto está diciendo de otra manera, pero esa misma noción de verdad práctica pues aparece ahí. Bien, entonces esa referencia a la verdad práctica nos permite comprender por qué la importancia del lenguaje para la configuración de la subjetividad no significa que la subjetividad sea un puro producto discursivo, ¿no? Es que no, porque hay algo ahí que va más allá de, ¿no? Pero eso enlaza con la conversación interior, ¿no? Y en esa conversación interior entran muchas palabras. También entra las palabras de nuestro contexto cultural. Pero ese contexto cultural se puede y se debe ampliar. O sea, me parece que aquí hay un epígrafe que me gustó el título que le puse ya, pero es armarse de palabras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final, si nuestra subjetividad es así, es discursiva y es contextual, armarse de palabras es fundamental para no quedar aprisionado en 4 categorías, 4 cosas, 4, ¿no? Y si nuestra subjetividad es discursiva, tenemos que articularla también. Si me permitís, como estamos aquí, bastantes personas que nos dedicamos a las humanidades de un u otro modo, pues realmente esto es un canto a las humanidades. Porque al final, lo que digo es lo que todo humanista sabe desde que, sabe. Es que incluso uno no conoce al hombre con fórmulas, ¿no? El hombre se conoce, y por eso estudiamos las expresiones de lo humano, ¿no? En la historia, en el arte, en la lengua, en todo. ¿Por qué? Pues porque no lo puedes meter en 4 fórmulas, ¿no? Necesitamos, tanto para el conocimiento propio como para el conocimiento propio requiere el conocimiento del mundo y requiere ese armarse de palabras, ¿no? Sí, bien, bueno, claro, y el nombre. ¿Por qué el nombre? Pues porque el nombre simboliza. ¿Por qué descubrir el nombre? Porque el nombre simboliza la identidad sin definirla. Sin definirla, no, sin meterla en una fórmula, ¿no? A diferencia de un concepto universal, el nombre connota al individuo particular, pero no el nombre abstracto. Por eso me servía una observación de Coserio en este sentido, ¿no? No el nombre abstracto, sino el nombre usado. O sea, cuando lo usas, pues el nombre no es, o sea, no el nombre abstracto de la lengua, sino el nombre concreto del habla, ¿no? Del habla. Entonces ahí el nombre aparece siempre en un contexto de interpelación. Y por eso se pone de relieve también como en el nombre, se pone de relieve esa apertura de nuestra identidad, pero también el hecho de que nuestro conocimiento propio avanza en un contexto de interpelación. Bueno, en fin, esto daría mucho de sí, hay muchas cosas. Yo la verdad es que debo decir aquí, en confesión personal,
que me lo he pasado como nunca escribiendo este libro. La verdad, o sea, sí, o sea, la concentración que me ha exigido es que, no sé, digo yo, es que para esto, uno estoy estudiando filosofía, no sé cómo decirlo, o sea, uno estudia filosofía para esto, para poder concentrarse en escribir un libro así, o sea, en poder leer, estudiar y pensarlo, y siempre se te queda corto, claro, lo que pasa es que había que acabarlo, vamos a había que acabarlo, y este era el... Pero bueno, yo, sin más, en fin, os agradezco tanto a Claudia como a Mariano, como a Lourdes y por supuesto a Alejandro y a los que están aquí presentes y a los, pues el interés, porque yo también soy consciente de que aunque esto es un ensayo, claro, que se puede llevar un ensayo, porque en el fondo es arriesgar, o sea, es arriesgar a juntar muchas cosas que no están juntas, y eso siempre es un riesgo, porque uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Interpretativas, ¿no? Pero que sea un ensayo no significa que sea una divulgación, ¿no? Como Mortadelo y Filemón, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Y bueno, y por eso también yo soy consciente de que no es un libro así para grandes masas, es un libro para minorías selectas y vosotros claramente estáis en esa minoría selecta. Pero yo me siento muy honrada por poder mantener una conversación con esta minoría selecta. Muchas gracias.